y vamos. Bueno, acompáñenme mis hermanos, vamos a continuar con la serie de mensajes sobre el libro de Salmos. Busque el libro de Salmos, número 90, Salmos 90. Recordar, hermanos, que estos mensajes son grabados, editados y colgados en el canal de YouTube de la iglesia, así como te pone el nombre de la iglesia, Iglesia Bautista Fundamental Fuente de Vida, y ahí le aparece el canal. Así que apoyemos ese ministerio de multimedia para que la palabra de Dios llegue a más personas posibles. Amén. Vamos a leer los primeros 6 versículos del Salmo 90. Ese es uno de los salmos, o más bien el salmo favorito de nuestra hermana Mercedes, ¿se acuerdan? Enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el versículo de ella favorito. Siempre la recuerdo cuando leo ese versículo. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos. Y entonces el versículo 14 lo vamos a leer juntos. ¿Ok? Leeremos del 1 al 6. Yo voy a leer el del 1 al 6 y el 14 ustedes me acompañan leyéndolo. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Todo conmigo el 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Gloria al Señor. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a seguir desarrollando la serie titulada Alabemos a Dios. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Alabarle por sus misericordias. Oremos. Padre, una vez más, gracias por la bendición de estar en este lugar. Tal como dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios, en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí. Oramos para que tu presencia sea manifiesta en este lugar, que tu voz sobresalga en medio de nosotros, que tú nos hables a cada uno de manera personal y de manera colectiva como iglesia, como tu pueblo elegido. Gracias, Padre, por los que estamos, oramos por los que no. Tú sabes los motivos, las razones, donde quiera que estén, que estés tú, Señor, derramando tu gracia y misericordia sobre ellos, y que pronto puedan estar con nosotros. Padre bueno, glorifícate. Gracias por la confianza que tú nos das. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. La semana pasada, bueno, la última vez que estuve, porque la semana pasada tuve percances, pero la última vez ustedes tal vez podrán recordar que estábamos mirando el salmo antes que dígase el Salmo 89, que sería el último salmo del tercer libro de Salmos. Recuerden que Salmos tiene colecciones de libros y entre esas colecciones hay una serie de salmos allí.
Bueno, pues con el Salmo 90 pasamos al cuarto libro. El Salmo 90 comienza otro libro que nos ayuda a entender la alabanza que estamos llamados a hacer al Dios creador, al Dios salvador, al Dios que hemos conocido por medio de Cristo. Nosotros, dice la Biblia, estamos llamados a ser verdaderos adoradores. Gente que alabe a Dios. Gente que exprese agradecimiento a ese Dios que tanto nos ha dado, nos da y nos seguirá dando. Pero sobre todo a ese Dios que hemos conocido, ese Dios perfecto, justo, santo, limpio, puro, ese Dios maravilloso. Hermanos, yo creo que una de las tantas cosas que debe movernos a alabar a Dios no es solamente lo que vimos la vez pasada, las promesas de Dios. Recuerden que Dios es un Dios de promesas, un Dios de pacto, un Dios de compromiso. Y lo bueno es que lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Y eso es un motivo para alabarle. Pero no cabe duda, hermanos, que razones hay de sobra para nosotros alabar a Dios. No solamente sus promesas. En esta noche yo quiero que miremos otra razón. Las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es una palabra que muchas veces usamos, pero la entendemos, la comprendemos, sabemos lo que estamos diciendo. Hermano, cuando hablamos de misericordia, cuando la Biblia nos habla de la misericordia de Dios, está diciendo que Dios no nos da lo que merecemos, siendo nosotros injustos, malos, digámoslo mejor, culpables de castigo, culpables de juicio, culpables de condenación. ¿Por qué? ¿Por capricho? No, por una realidad que no podemos ocultar, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por nuestra soberbia. Nosotros, dice la Biblia, somos impíos. Cuando estábamos sin Cristo, esa era nuestra condición. La Biblia habla de que somos malos. Y eso no nos gusta que nos lo digan. Pero es un retrato que la Biblia nos da, es una evidencia que nos da la Biblia cuando leemos que nosotros fallamos, ofendemos a Dios. Nosotros damos la espalda a Dios. En otras palabras, somos pecadores. Y como pecadores merecemos separación. Eso es lo que la Biblia enseña. La muerte, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios es que Él no nos da lo que merecemos. Entonces dígame si eso no es una razón para alabar a Dios. Más que suficiente. Y es precisamente lo que el salmista está tratando de mostrar con esta oración. Pero no cualquier salmista,
Si usted mira el pie del Salmo, perdón, la cabeza, la parte introductoria del Salmo, esa frase que aparece arriba, oración de quién? De Moisés, y agrega, varón de Dios. Tenemos que decir entonces que este es el salmo más antiguo de todos los que hay en el libro de Salmos, porque fue escrito por Moisés. La gran mayoría fue escrita por David, pero David vino muchos años después que Moisés, y es el único salmo que aparece allí en el libro de Salmos escrito por Moisés. De manera que es un salmo muy especial. Y no es casual que nosotros lo hayamos tomado para entender la correcta alabanza a Dios. El salmo aparenta haber sido compuesto mientras la generación, digamos, primera, que vio las maravillas de Dios al salir de Egipto, esa generación que fue testigo de la mano poderosa de Dios, y digámoslo conforme a lo que estamos tratando, ver la misericordia de Dios ahí, delante de sus ojos, de una manera grandiosa. Bueno, pues, todo luce que este salmo, en la medida que usted va leyendo, fue compuesto en medio de esa generación. Una generación que había partido de Egipto, una generación que lamentablemente se estaba extinguiendo en el desierto. ¿Todo por qué? Todo por rehusarse a seguir al varón de Dios y confiar en Dios. Y es por eso que Moisés escribe este salmo, dígase esta oración, pidiendo a Dios misericordia por su pueblo. Eso es para que entendamos el porqué de este salmo. El pueblo, usted que ha leído la historia, excepto Josué y Caleb, rehusó seguir al varón de Dios. Y por ende, no confiar en Dios. En vez de entrar a la tierra por fe, ¿qué hicieron? Se volvieron en incredulidad y por lo tanto Dios los juzgó. Y Dios estableció sentencia. 40 años estarán dando vueltas en el desierto. Pero aún así, hermano, ese tiempo, esos 40 años, son una expresión de la misericordia de Dios. Porque no pudo Dios juzgarlo ipso facto. No pudo Dios destruirlo, eliminarlo, desaparecerlo inmediatamente. No, Dios les dijo, 40 años estarán dando vueltas. Tiempo más que suficiente para que ellos cogieran cabeza. Y vieran lo misericordioso que Dios fue con ellos, dándole oportunidad. Pero aún así, fueron tercos. Fueron tosudos. Fueron necios, insensatos, rebeldes. Por lo tanto, Dios permitió eso. Hizo que la nación vagara 40 años por el desierto hasta que murieran los que tenían más de 20 años. ¿Se acuerdan? Y luego se levantó una nueva generación. Y a excepción de Josué y Caleb, que fueron hombres de fe, que entendieron lo misericordioso que Dios había sido desde el primer momento. Ahí estaban.
se mantuvieron. Y ese es el porqué de este salmo. Este salmo es la reacción de Moisés a esa crisis espiritual. Hermano, a veces nos llegan momentos de crisis, momentos en que nos rebelamos con Dios y aún así Dios sigue siendo misericordioso. Moisés acudió a Dios en oración. Eso es lo que hace un varón de Dios. Eso es lo que hace una mujer de Dios. Acudir a Dios en oración y buscar así un refugio. No es casual que en Hebreos capítulo 4 diga la palabra de Dios: acercaos confiadamente. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que hace un varón de Dios. Eso es lo que hace una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque entiende lo que es la misericordia de Dios. Y el que entiende la misericordia de Dios, hermanos, entiende a Dios, comprende a Dios, asimila a Dios. Pero el que no la entiende, no tendrá motivos para alabar a Dios. Y por eso usted ve mucha gente, aún en las iglesias, desanimadas, desmotivadas, desganadas. Mucha gente cayendo en la amargura, en el resentimiento, cayendo en el pecado, por no entender las misericordias de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12: os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que se presenten como sacrificio vivo, que alaben a Dios, que adoren a Dios, que vivan para Dios. Las misericordias de Dios es una razón más que suficiente para alabarlo. Por eso, años más tarde, después de pasada esa primera generación, haber caído en el desierto y haberse levantado una nueva, Moisés escribió en Deuteronomio 33, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Una expresión de la misericordia de Dios, hermano. Hermano, hermana, alabémosle por sus misericordias. Las misericordias de Dios son uno de los tantos motivos que tenemos para alabar a Dios. Y yo quisiera que en esta tarde nos detengamos a reflexionar sobre esto. ¿Cómo tú y yo podemos ver las misericordias de Dios? ¿Has visto las misericordias de Dios en tu vida? ¿Eres un testigo de cómo Dios ha sido misericordioso en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos? ¿Cómo vemos sus misericordias? Bueno, lo primero, hermanos, es que la misericordia de Dios la vemos claramente, aún en nuestras limitaciones humanas. ¿Sabe qué? Sin Dios somos nada. ¿Me está escuchando? Somos nada. Dios lo sabe. Algunos dicen, Dios no nos necesita. Quienes necesitan somos nosotros a Dios. Y tiene sentido. Aunque hay que decir que Dios nos creó para Él.
para su gloria, para alabanza de la gloria de su nombre. Para eso nos creó Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de las limitaciones humanas? Nosotros somos limitados. Mire las expresiones que usa allá, ya leímos los primeros 6 versículos, ¿verdad? Y dice el versículo 3, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Esa frase, hasta ser quebrantado, usted la busca en otras versiones y notará que dice, hasta ser polvo, convertido en polvo. Y es así, hermanos, porque ¿qué somos nosotros? Somos polvo. Nosotros ahora estamos en pie, pero después nos convertimos en abono de la tierra. Y por eso la Biblia habla tanto de manera retórica. ¿Cuál es tu jactancia? ¿De qué te jactas? Polvo. Pero mire el versículo 4 también. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Está hablando de que el tiempo que nos toca aquí es una pequeñísima parte de la eternidad de Dios. Y a veces nos creemos que vamos a vivir aquí todo el tiempo del mundo. Los años pasan volando, habla la Biblia. De pronto. Entonces, mire el versículo 5. Los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño. Torrentes de agua que pronto se seca. ¿Cuántos ríos que antes tenían grandes caudales ahora son un chorrito? Eso es lo que está diciendo ahí. Eso somos nosotros. A veces nos creemos gran cosa, que lo podemos todo, pero en realidad somos nada. Y ahí mismo dice, en el versículo 5, son como sueños. A veces uno cree que lo que uno se sueña es horas y horas, pero son apenas los últimos minutos antes de usted despertar. Así somos nosotros, como sueño. Pasamos. Pensamos que es mucho, pero en realidad es poca cosa. ¿Se da cuenta? Que a pesar de nuestras limitaciones humanas, Dios sigue mirándonos. Dios sigue atendiéndonos. Dios sigue buscándonos. Esa es la misericordia de Dios, hermano. ¿Qué somos nosotros para que Dios nos mire con ojos de misericordia? No somos nada. Por eso tenemos que alabar a Dios. Y dice el 6, en la mañana florece, hablando de la hierba, que en el 5, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así somos nosotros. Entonces, estos versículos lo que hacen es explicar por qué nosotros necesitamos un refugio eterno en Dios. Necesitamos que su misericordia siga sobre nosotros. Lo necesitamos. Somos frágiles. Somos polvo. Somos criaturas del tiempo. A menos que ocurra algo.
que tengamos una buena relación con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios, su vida se torna un privilegio, un disfrute, un deleite, un goce. Y por eso cada día usted se levanta con más ánimo de estar en pie, alzar sus manos y alzar su voz y alabar a Dios. Sin Dios no somos nada. Y obviamente usted y yo, que hemos conocido el Evangelio, sabemos que solo mediante la fe en Cristo podemos conocer a Dios y participar de su vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Eso es la misericordia de Dios. Por su misericordia le conocemos por medio de Cristo. Por eso, hasta que una persona no entregue su vida a Cristo, no va a conocer a Dios. Y por lo tanto, no va a conocer la misericordia de Dios. No va a conocer lo misericordioso que ha sido Dios para con él, que siendo nada, lo hizo algo. Eso fue lo que pasó con Israel en su inicio. ¿De dónde Dios sacó a Israel? De la nada. Israel fue una pequeña familia conformada entre Abraham, Sara y el hijo de la promesa, Isaac. Dígame. Y Abraham tenía las esperanzas de que a través de ese hijo, Dios prometió, Dios se comprometió, Dios hizo pacto, Dios hizo promesa, de que a través de ese hijo, multitudes, millares, serían levantados y bendecidos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así le dijo Dios a Abraham. Todo eso, hermano, habla de la misericordia de Dios. Recuerden que Abraham había salido ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra idólatra, una tierra blasfema, perversa. Y ahí venía Abraham. Y Dios en su misericordia lo tomó. Y Abraham creyó. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así dice Génesis. Entonces, mediante la fe en Cristo, hermanos, llegamos a ser parte de la eternidad y poseer la vida que Dios da. Todo eso es la misericordia de Dios. Entonces, ya hemos visto. ¿Cómo vemos la misericordia de Dios? Lo vemos a través o mediante las limitaciones humanas. Nuestras limitaciones. No hay motivos para llenarnos de engreimiento, llenarnos de gloria. No lo hay. Por eso, en otro de los salmos dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre? La misericordia de Dios. Segundo, mire conmigo los versículos 7 en adelante. Ahora sí. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira.
Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Nota la idea? Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y por eso Moisés dice en el 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En segundo lugar, hermanos, ¿sabe cómo vemos las misericordias de Dios? No solamente la vemos en nuestras limitaciones humanas, la vemos también en nuestros errores cometidos. ¿Notó la expresión en el versículo 8? Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. O sea, Dios nos conoce bien. Dios sabe bien lo que somos capaces y lo que hemos sido capaces. Nuestros errores cometidos, hermanos. Se supone que por esos errores cometidos nosotros vinimos a Cristo. Un día nosotros reconocimos los pecadores que éramos, lo malo que éramos, lo mal que estábamos delante de Dios. ¿Y qué hicimos? Señor, perdóname. Perdona todos mis pecados, limpia mi corazón, Señor. Lava mi corazón. Haz de mí una nueva persona. ¿A qué estamos apelando? A la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda del publicano? Que se daba en el pecho. Ten misericordia de mí, pecador. La misericordia de Dios. Dios ve los pecados secretos. Dice el texto, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y ustedes saben que dice la palabra en Hebreos 4, que no hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día todos tendremos que presentarnos delante de Dios y dar cuenta. Pastor, ¿aún los cristianos? Aún los cristianos. Pues ¿usted cree que nada más son los impíos que tienen que dar cuenta? La diferencia es que el impío es para condenación, pero el cristiano es para galardón. Entonces, no piense que Dios te va a premiar tratando de burlarte de Dios, porque Dios te conoce. Y dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si usted en su vida cristiana lo que sembró fue para la carne, usted va a cegar corrupción. No piense que Dios le va a poner galardones. Dios le va a tener un lugar especial, porque Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando de sus discípulos. Hay un lugar, hay una herencia, hay un lugar especial para los que hemos creído en Cristo. Ahora, los galardones, los premios, las recompensas son para aquellos que han sembrado para el Espíritu. Porque el que siembra para el Espíritu segará vida, dice la palabra. Segará bendición.
Entonces, aquí está hablando en el Salmo los pecados no solamente secretos, también los que están al descubierto. Eso que tú has confesado. Pero si tú sabes que hay pecados que todavía no lo has presentado, ¿qué esperas? Preséntalo. Confiésalo. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Se llame cristiano o no, no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios no va a tener misericordia con el que no se arrepiente. Dios va a tener misericordia con el que se arrepiente. El Señor Jesucristo dijo, los justos, hablando de los que se creen buenos, los que se creen buenos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a pecadores, no a justos, a pecadores al arrepentimiento. Hay gente que se cree que tiene el cielo asegurado, pero no se ha arrepentido. No ha producido en su vida un cambio real. Entonces, ¿cómo tú crees que Dios en su misericordia te va a premiar? Dios no puede negarse a sí mismo. Hay gente que dice, yo no creo en ese Dios que lleva a la gente al infierno. Pues entonces usted no cree en la Biblia. Porque la Biblia habla de que hay un infierno. Ahora, al infierno tú no vas porque Dios te manda allí. Al infierno tú vas porque tú quieres ir. Porque Dios ha sido lo suficientemente misericordioso enviando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la misericordia de Dios. La gente se pierde porque quiere. Porque dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. De manera que la misericordia se ve no solamente en nuestras limitaciones humanas, también en nuestros errores cometidos. Los seres humanos pecadores viven bajo la ira de Dios. ¿Lo notó? Dice el 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Por qué morimos? ¿Porque sí? No, recuerden que la muerte es la paga del pecado. ¿Cómo es que sabemos que somos pecadores? Porque un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una vez. O sea, la muerte es la expresión de nuestra pecaminosidad. Entonces, todo eso habla de el justo juicio de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Se rebelaron. ¿La rebelión de Israel trajo la ira de Dios o no? Eso lo vemos en Números, en la historia allí narrada. ¿Y qué hizo Moisés? Cuando Dios quiso desaparecer a esa gente, clamó a Dios. Moisés le suplicó en base a sus promesas y pactos, Señor, ten misericordia. Pidió a Dios que perdonara sus pecados. Hasta se puso él como garante.
Bórrame a mí. No lo borre a ellos, bórrame a mí. Elimíname a mí. Qué corazón. Qué compasión. Qué misericordia. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Usted aprende a ser misericordioso cuando usted conoce las misericordias de Dios. Dios juzgó a Israel 40 años. Y ya lo dije, esos 40 años, ese tiempo, es una expresión de la misericordia de Dios. ¿Por qué no le dio 30? ¿O 20? ¿O 10? ¿O 5? ¿O 1? ¿O 6 meses? ¿O un mes? ¿O una semana? Una semana van a estar ustedes deambulando. Y después de ahí, olvídense, 40 años, hermano. Tiempo suficiente para arrepentirse de sus errores cometidos. ¿No lo hicieron? Error tras error, error tras error. Pero Dios tuvo misericordia en los que confiaron en Él. Josué y Caleb son un ejemplo de eso. ¿Y Moisés? Bueno, Moisés fue víctima de su error. Cometió un error, desobedeció a Dios, siendo él el líder, el cabeza, el principal. Por eso, hermano, ore por el siervo de Dios. Ore por el varón de Dios que Dios ha puesto. Sea yo, sea otro, ore por él. Porque si él falla, las consecuencias serán mayores. Y el diablo lo sabe. Ore por el varón de Dios. Probablemente esa gente no oraba por Moisés. Todo lo contrario. Hasta sus mismos hermanos comenzaron a hablar por detrás, a murmurar. ¿Y qué trajo esa murmuración? Juicio de Dios. ¿Se olvida? Juicio de Dios. Por eso tenga cuidado con hablar en contra del varón de Dios. No importa los defectos que tenga, ore por él. Dice Moisés en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? En otras palabras, Señor, yo no sé, pero yo estoy consciente que tú eres un Dios justo, un Dios santo. Y dice el versículo 12, enséñanos que de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, cuenta tus días y haz que tu vida valga la pena. No la desaproveches, no la desperdicies. Dice la Biblia claramente, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano no puede darse el lujo de perder el tiempo, desperdiciar el tiempo. Todo lo contrario, aprovecharlo. ¿Aprovecharlo en qué? Más que todo, en Dios, en las cosas de Dios, en las cosas que realmente cuentan. Debemos usar nuestras breves vidas para la gloria de Dios.
todo lo que hagáis, comas o bebas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito de la vida. Así que ya hemos visto, hermanos, se nos acaba el tiempo. Así vemos las misericordias de Dios, a través de nuestras limitaciones humanas y nuestros errores cometidos. Por último, versículo 13, hasta completar el Salmo, dice: vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. En otras palabras, te alabo por tus misericordias. Quiero alabarte por tus misericordias. Y dice el 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En último lugar, hermanos, ¿sabe cómo vemos las misericordias de Dios? Las vemos en nuestros deseos, anhelos egoístas. Una manera de contrastar lo que Moisés está diciendo aquí. Aquí vemos un hombre de Dios expresando su anhelo por Dios. Pero ¿eso es lo común? ¿Eso es lo normal? Hermanos, en su gran mayoría la gente no anhela a Dios, no desea a Dios. Ese salmo que citó Abby, el Salmo 42, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué vemos ahí? Vemos a una persona deseando a Dios de una manera incesante. De eso se trata, hermano. Pero podemos decir nosotros, realmente deseamos a Dios. ¿Puedo yo decir que cada día de mi vida es mi mayor anhelo buscar a Dios? Estar cerca de Dios. Dice el versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia. ¿Y cómo Dios te va a saciar de tu misericordia si lo primero que haces es cualquier cosa menos buscar a Dios? No oras, no tienes tiempo con la palabra, no tienes tiempo devocional, no tienes tiempo a sola con Dios, no buscas el rostro de Dios, no buscas la dirección de Dios. Deseos egoístas, anhelos egoístas. Muchos hoy viven sin significado, sin propósito, ni plan de vida, porque no tienen a Dios en su mente. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Eso está claro? Para Pablo, su anhelo, su deseo, ¿cuál era? Cristo. Es importante para el cristiano empezar el día con Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. En el versículo 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Cuáles fueron esos días? Los días sin Dios. Esos días de vida mundana, de vida
de pecado, que lo menos que usted pensaba era en Dios. No, ahora, Señor, a partir de ahora, mi vida eres tú. A ti te buscaré, Señor. Tú eres mi deseo. Tú eres mi anhelo, Señor. Pero así vemos la misericordia de Dios. A pesar de nuestros deseos egoístas, a veces hay días que se nos van sin tener ningún tiempo con Dios. Y Dios nos permite ver ese día pasar y ver un día comenzar. ¿Qué pasó ahí? La misericordia de Dios. Dios te dio una oportunidad más para buscarlo a Él, para acercarte más a Él, para conocerle más, para vivir según sus propósitos. Moisés anhela con fervor ver el poder de Dios obrando a favor del pueblo. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Señor, glorifícate en mí. Úsame a mí, Señor. Moisés se preocupa más por la gloria de Dios que por la suya propia. De eso se trata. Siendo un hombre de Dios, no quería desperdiciar su vida, quería que contara toda su vida para la gloria de Dios. Así que ya hemos visto, hermanos, ¿cómo vemos la misericordia de Dios? La vemos en las limitaciones humanas, en los errores cometidos y en nuestros deseos egoístas. A manera de reflexión, ya para cerrar, ¿has visto tú las misericordias de Dios en tu vida? ¿La has visto? ¿Cuándo la ves? ¿Lo alabas por eso? Nunca dejes de alabar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Las misericordias de Dios se ven en cada instante de nuestra vida, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Mientras el tiempo pasa, ahí vemos la misericordia de Dios. Hay que decir, hermanos, que en Cristo se muestra la misericordia de Dios y se muestra a plenitud. Por eso, aquellos que nos ven a través del canal, si no conocen a Cristo, vengan a Cristo, para que conozcan de manera plena la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo vemos en Cristo? En su sacrificio. ¿Tenía Él que dar su vida por nosotros? Pero lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Por la misericordia de Dios. Quienes debían estar ahí en la cruz, derramando su sangre, agonizando, asfixiándose y perdiendo la vida, éramos nosotros, todos nosotros. Pero en su misericordia, Él fue el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias. Gracias por la bendición de poder reflexionar en este salmo. Cuántas cosas tal vez hemos leído y no nos habíamos detenido. Así es tu palabra. Tu palabra es nueva cada mañana. Por eso queremos, Señor, buscar tu rostro cada día, a través de tu palabra, escuchar tu voz, tener tiempo a solas contigo, tiempo de comunión, de devoción, que tú seas nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo. Gracias, Padre, porque en tu misericordia, a pesar de nuestros anhelos egoístas,
buscar otras cosas más que a ti, tú sigues dándonos oportunidades. Oportunidades para volver nuestros rostros y dirigirnos a ti. De todo corazón, Señor, te alabamos por tus misericordias. Oramos, Padre, para que tu misericordia siga manifestándose en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Ayúdanos a seguir adelante, manteniéndonos fieles hasta el final. Que Cristo sea la razón, el motivo, el porqué de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Oro por los amigos que nos ven a través del canal. Ahí donde estás, toma la decisión hoy de entregar tu vida a Cristo y vivir para Él, para que conozcas a plenitud las misericordias de Dios. Te adoramos, Padre, ante ti nos rendimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Gloria al Señor.